Eh, Buenos días, bienvenidos todos a esta su segunda cápsula de nuestra asignatura Proceso Estratégico 2. Recordaremos en primera instancia y de manera breve cuáles fueron algunos de los elementos que estuvimos trabajando en nuestra cápsula número 1. Allí observamos fundamentalmente la relación que existe entre la estrategia de una organización y su estructura. Veíamos cómo a partir de una propuesta y de una investigación que realizaba un señor de apellido Chandler, Alfred Chandler, quien nos mencionaba que la estrategia, digamos, va en primer lugar y la estructura responde. En ese sentido, exactamente él afirmaba que la estructura sigue a la estrategia a través de una investigación que realizaba en grandes corporaciones norteamericanas, encontraba precisamente ese fenómeno que le permitía llegar a esa conclusión. A partir de ello, entonces, nosotros revisábamos cómo las diferentes organizaciones van adecuando su estructura en términos de lo que están buscando, en términos de la estrategia a la que le están apuntando, en términos de los objetivos que están persiguiendo estas organizaciones. Y veíamos cómo existe un ciclo a partir del cual, en la medida en que la estructura se va reacondicionando, digámoslo así, la empresa va pasando por unas crisis previas que de alguna manera son el síntoma o son la manifestación de que dicha estructura ya no está respondiendo a las necesidades de la empresa y que por lo tanto es necesario adecuarla o cambiarla. En tal sentido, también observábamos que existen diferentes maneras de dividir el trabajo, de asignar recursos por parte de las organizaciones, y es así como veíamos que algunas organizaciones privilegian sus necesidades internas y entonces se acomodan a una estructura de tipo funcional, mientras que otras organizaciones privilegian los fenómenos del afuera, los fenómenos externos, de tal manera que deciden organizarse bien sea en función de los clientes, en función de los mercados, en función de los productos que ofrecen o de los servicios, y obviamente entonces acondicionan su estructura a esas necesidades que el entorno les está planteando. Entonces aparecen estructuras de carácter divisional, aparecen las estructuras de las unidades estratégicas de negocios o aparecen estructuras de carácter híbrido como las matriciales, en donde digamos puede haber una mezcla de una estructura funcional con una estructura de carácter divisional. De manera especial veíamos cómo la estructura matricial digamos, rompe con el esquema de la única jefatura, que es un principio fayolista, y en esta estructura entonces nosotros tenemos dos jefes, ¿cierto? Uno usualmente que responde por un proyecto y otro jefe que usualmente hace referencia a la función que los trabajadores organizados por equipos tienen que desarrollar. Muy bien. Eso para dar un breve espacio y un recorderis de nuestra cápsula anterior. Hoy, ¿en qué nos vamos a concentrar? En esta oportunidad nos vamos a concentrar en la relación que existe entre la estrategia y la dirección. Recuerden que este es un módulo construido por dos personas. Es necesario darle el crédito a mi compañero, mi colega y tocayo, Mario César González Triana, quien se encontrará con ustedes en la cápsula número 3 próximamente. Muy bien, entonces entremos en materia, miremos algunos de los aspectos preliminares en una presentación que vamos a estar revisando en esta oportunidad. Entonces vamos a observar, les decía, la relación que existe entre la estrategia y la dirección. La dirección como un proceso de carácter administrativo. Ustedes recordarán por la definición tradicional de lo que ha sido la administración, cómo ésta se divide en una serie de actividades o funciones, tales como la planeación, la organización, la dirección y el control. También incluida, de hecho, la integración. Entonces, vamos a mirar esta relación. Muy bien. ¿Cuál es el fundamento, la parte preliminar a la que hacíamos referencia?
Ustedes ya conocen que el proceso estratégico usualmente ha sido dividido en varias fases o etapas, ¿cierto? Y que dentro de estas fases o etapas, la fase de implantación es de carácter fundamental. Aquí tenemos que debido a que la etapa de implantación de la estrategia se ha definido como aquella en la cual se moviliza a los empleados y gerentes para poner en acción la estrategia formulada, resalta de manera inmediata el asunto de la motivación. ¿Esto qué quiere decir? La primera etapa, que es la etapa de la formulación, como lo vamos a ver más adelante, es una etapa fundamentalmente dirigida a un proceso de pensamiento, a un proceso de diseño, pero en síntesis a un proceso mental. Mientras que la etapa de la implantación ya posee otras características que hacen que los líderes tengan que desarrollar una serie de competencias, una serie de habilidades que vamos a ir definiendo y que vamos a ir observando justamente hoy. Entonces, para poder diferenciar un poco las características de esta etapa de implantación respecto a la etapa de formulación, podemos observar las siguientes diferencias. Mientras que la formulación se centra en una característica que es la eficacia, la implantación, por su parte, se centra en la eficiencia. ¿Por qué razón? Cuando usted formula su estrategia en su organización, tiene que mirar aspectos fundamentalmente de orden económico y referido a los objetivos. Se procura construir una serie de objetivos que sean alcanzables. Esos objetivos usualmente deben ser medibles, deben ser cuantificables, pero en todo caso la idea en la formulación es alcanzar el objetivo. Cuando usted ya despliega la fase de implantación, tiene que entrar a considerar los recursos que está utilizando y tiene que hacer una adecuada economía de esos recursos. Es decir, tenemos que ser racionales en el uso de los recursos de cualquier índole, recursos representados en activos, en información, en personas, en dinero, digámoslo así, independientemente de su presentación, hay que ser muy racional en el uso de dichos recursos, porque en este momento ya hemos desplegado actividades y estamos, digamos, a la caza de un ahorro. Los costos se convierten en algunas estrategias en un factor mucho más importante que en otras. La formulación también requiere buena intuición y habilidades analíticas. ¿Ello qué significa? De alguna manera tener lo que llaman por allí un sexto sentido, saber olfatear el ambiente, leer con claridad qué es lo que está pasando en el entorno y también descomponer esas situaciones que se nos están presentando de manera problemática en el entorno, saberlas leer, saberlas interpretar y de tal suerte que podamos ofrecer una estrategia adecuada al entorno en el cual la organización se está moviendo. Recuerden que hay entornos que se denominan mucho más turbulentos que otros o mucho más dinámicos. Una empresa, por ejemplo, del sector de las telecomunicaciones, una empresa que desarrolla actividades bursátiles, tiene una dinámica mucho más ágil que otro tipo de organizaciones dedicadas a otro tipo de negocios, bien sea porque el sector es mucho más estable o porque la misma actividad del negocio así lo plantea. Mientras que en la implantación se requiere motivación especial y habilidades de liderazgo, es decir, una vez olfateado, una vez leído lo que está sucediendo en ese entorno que se hace en la fase de formulación, entonces en la fase de implantación usted requiere desplegar un conjunto de competencias dirigidas a motivar y dirigidas a liderar. Son dos diferencias allí importantes. Mientras que en la formulación se desarrolla, ya lo decíamos, un proceso sobre todo intelectual o mental. En la etapa de implantación se caracteriza ella porque se despliega todo un proceso operativo. Una cosa es el pensar, que va primero, otra cosa es el actuar, que va después.
Suena muy tonto, pero definitivamente no podemos dedicarnos a desplegar un montón de actividades y a gastar un montón de recursos sin saber para dónde vamos. Esto quiere decir que primero necesariamente debe darse una fase de pensamiento, una fase de recreación de lo que está sucediendo en el entorno, para después sí actuar de manera adecuada. Entonces, el líder o el director o el gerente o el administrador en la fase de implantación lo que requiere es desplegar actividades de carácter operativo. Hay que estar muy al tanto del día a día, de lo que está pasando, de cómo la estrategia se está alcanzando en términos del quehacer de las personas que están bajo nuestra responsabilidad. La formulación finalmente requiere la coordinación de algunas, generalmente pocas personas, ¿cierto? Mientras que en la implantación usted requiere coordinar el trabajo de muchas personas. ¿Por qué razón? Usualmente la fase de formulación es pensada por la alta dirección de la organización, lo cual demanda efectivamente reunir a muy pocas personas, si bien son aquellas que tienen los cargos más altos dentro de la organización, usualmente no dejan de ser pocos. Cuando esos pocos han leído ese entorno y han concretado hacia dónde debe dirigirse la organización, ello demanda la coordinación de muchas actividades. Entonces la división del trabajo allí se multiplica y entonces es necesario desarrollar una mirada con carácter individual en cada una de las tareas y en cada una de las personas que están tratando de materializar esa estrategia. Para reforzar un poco entonces estos conceptos y hacerlos de pronto de una manera más gráfica para ustedes, miremos este aspecto de la presentación en donde encontramos una diferencia importante entre las dos fases de las cuales venimos hablando. Por ahora hemos dejado de lado la fase última de control. La implantación de la estrategia realmente genera más dificultades que su formulación, ya que es más fácil hacer algo, implantación, que decir que se hará, formulación. Finalmente, simplificando un poco estas dos fases, la fase de formulación, como aparece aquí en la presentación, es mucho de diálogo, es mucho de lo que llamamos coloquialmente carreta o bla bla bla. Finalmente consiste en hablar mucho, en pensar mucho, en proponer, en diseñar, en replantear. Usualmente cuando el plan es formal también consiste en escribir, mientras que la fase de implantación la podríamos llamar como una fase de manos a la obra, de materializar la estrategia, de volverla realidad. Muy bien, ya consideradas estas dos diferencias sustanciales, observemos cómo tenemos acá algunos ejemplos de las acciones que se desarrollan en la fase de implantación. Entonces, durante la fase de implantación, por ejemplo, las empresas pueden modificar su territorio de ventas, pueden incluir nuevos departamentos dentro de la estructura organizacional, pueden cerrar instalaciones en determinados sitios, pueden contratar nuevos empleados. Estos son apenas algunos de los ejemplos de acciones de alcance, digamos, alto, que en algunas oportunidades toman las organizaciones en función, ¿cierto?, de esa etapa previa de formulación, en función de las estrategias y los objetivos que han construido. Se puede modificar un territorio de ventas, a manera de ejemplo, ampliándolo o reduciéndolo, ofertando más productos, cerrando ciertas líneas, dejando de ofrecer ciertas referencias, bien sea porque ese mercado que antes era muy amplio, ahora la empresa ha decidido concentrarlo. Repito, todo dependiendo de la estrategia que la organización esté desarrollando. Si tenemos una estrategia, por ejemplo, de encogimiento, ello significaría que hay que salir de cierto mercado, de cierto sector, y entonces allí modificaríamos el territorio de ventas, obviamente hacia el cierre. Tenemos también la inclusión de nuevos departamentos en algunas oportunidades. Las empresas a veces demandan a manera de crecimiento nuevos departamentos que apoyen esa gestión de carácter estratégico.
A veces se decide iniciar actividades con un departamento de investigación y desarrollo, dado que es necesario mirar nuevos productos o hacer transformaciones sustanciales a los productos que ya la empresa viene ofreciendo, cambiar su empaque, cambiar su presentación, cambiar su diseño, cambiar sus características. Entonces, en estos casos es necesario a veces crear un nuevo departamento de investigación y desarrollo que hoy en día también está muy asociado con el fenómeno de la innovación, ¿no? Hay ya departamentos de investigación, desarrollo e innovación. Podemos entonces también contratar nuevos empleados y esa contratación de nuevos empleados usualmente va asociada con la búsqueda de nuevas competencias en la medida en que la estrategia así lo demande. Entonces, no se trata de pronto en algunas oportunidades de hacer más de lo mismo, sino que si la empresa ha decidido incursionar en unas nuevas actividades, seguramente ello demandará también competencias diferenciadoras en las personas que nosotros estemos contratando. Entonces, estas, digamos, mega actividades se van desarrollando en la medida en que la estrategia y su implantación así lo vayan proponiendo. Muy bien. Digamos que en los procesos de carácter estratégico, observando la estructura de la cual también hablábamos en una oportunidad anterior, las responsabilidades a nivel de esta estructura se van escalando. Por eso aquí hablamos de la importancia de la participación de todos los niveles en la formulación de la estrategia. ¿Esto qué significa? Usualmente los aspectos de carácter misional, la construcción de la visión y los objetivos de gran alcance, los objetivos estratégicos y la estrategia en sí misma, en buena medida se desarrollan en la cúspide de la organización. Pero es necesario, por un principio que se maneja en la implantación estratégica, darle participación a la mayoría de las personas que hagan parte de la empresa en la construcción de esa estrategia, en la materialización de esa estrategia. Entonces, en esta presentación mostramos cómo las responsabilidades se van escalando por la estructura de arriba hacia abajo, significando con ello que lo que en la parte superior de la estructura es un plan, es una idea, es un objetivo, si se quiere es literatura finalmente o es teoría, tiene que irse escalando hacia abajo, descendiendo por esa pirámide para que en la medida en que va descendiendo se vaya materializando. Muchas de las actividades finalmente terminarán desarrollándose en la base de la pirámide. Muchas de las actividades las van a terminar ejecutando empleados no necesariamente administrativos. Para ello es muy importante desarrollar una alta dosis de comunicación y de participación entre todos los trabajadores, de tal suerte que las personas sientan efectivamente ese compromiso, sientan efectivamente lo que algunos han denominado el contrato psicológico con la institución, el ponerse la camiseta. Por eso todas estas actividades encaminadas a motivar a los trabajadores, a dirigirlos, a ganar su compromiso, a que se sientan en un clima organizacional agradable, son características y son actividades propias de la fase de implantación de la estrategia. Allí es donde se despliegan las funciones de dirección en su mayor grado, porque justamente necesitamos alcanzar los objetivos con todos. Las organizaciones no alcanzan sus objetivos ni materializan su estrategia solamente mediante la actividad de los que están en la alta dirección. De hecho, si eso fuera así, pues no se requeriría la estructura organizacional. Nosotros construimos organizaciones porque sencillamente hay actividades que no podemos hacer ni alcanzar solos. Usted se afilia con alguien, se asocia con alguien cuando los objetivos no los puede conseguir solo. Por lo tanto, cuando existe una organización, y estas llegan a ser muy complejas, hay organizaciones de 300, 400 mil trabajadores a nivel global, pues esto demanda un esfuerzo ingente
en materia de comunicación, en materia de participación de todos. Las personas hoy en día se motivan más cuando sienten que sus opiniones son escuchadas, que su palabra es tenida en cuenta en el proceso de construcción de la organización y de alcance de los objetivos. Por ello es necesaria la participación. Las personas operamos de mejor manera cuando se nos dice el por qué y el cómo, no solamente cuando se nos dan instrucciones sin darnos razones de por qué hay que hacer esto o aquello. Ese es el secreto de la participación y un componente fundamental en materia de motivación. Muy bien, entonces eso nos explica un poco la pirámide a la cual estamos haciendo referencia y en ese sentido vamos a mirar cómo existen tareas dentro de esta etapa de implantación de la estrategia que son fundamentales. Aquí tenemos algunas y la presentación nos dice que para implementar la estrategia la gerencia debe, entre otras cosas, hacer las siguientes: establecer unos objetivos anuales, diseñar políticas, asignar recursos, modificar la estructura, diseñar recompensas e incentivos, propiciar el cambio y generar cultura. Miremos algunos de estos elementos. Por ejemplo, el establecimiento de objetivos anuales. El establecimiento de objetivos anuales propende por desglosar esa estrategia, por volver la estrategia de largo plazo, bajarla a un nivel táctico y a un nivel operativo. Cuando usted establece objetivos anuales, obviamente esos objetivos anuales tienen que estar apuntándole a los objetivos de carácter estratégico o de largo plazo con los cuales la empresa se ha comprometido. Los objetivos anuales, al desglosar las actividades a desarrollar, le dan un norte mucho más concreto a las personas y le dicen qué parte le corresponde a cada una de ellas en el alcance de los objetivos generales. Bien sea en un departamento comercial, a través de la ejecución de un presupuesto, a través del alcance de una mayor cobertura en un mercado, bien sea en un área de producción, a través del incremento en las unidades a producir. Podemos, digamos, desarrollar diferentes ejemplos, pero en todo caso, cuando los objetivos se ponen en términos de tiempo, esto le permite a las personas organizar de mejor manera su trabajo y racionalizar de mejor forma los recursos con los que cuentan para alcanzar esos objetivos. Las políticas, ¿por qué? Las políticas las podemos definir como guías para la acción. Entonces, las políticas ayudan en ese sentido a las organizaciones. Las políticas le contribuyen a las personas que tienen que tomar decisiones, les facilitan el trabajo, les allanan el camino, en tanto los orientan frente a determinadas situaciones, sin ser muy específicas, dan un norte o, digamos, facilitan la toma de decisiones a la persona encargada. Y también expresan de alguna manera los valores de la organización. Podemos encontrar políticas a diferentes niveles, en el área de gestión humana, políticas comerciales, políticas de compras, etcétera, etcétera. Pero sí es indispensable que en todo caso las personas, cuando hacen parte de una organización, se apoyen en las políticas para justamente la toma de decisiones. Asignar recursos. Recuerden que en nuestra primera cápsula hablábamos acerca de que los recursos se asignarán en función de las prioridades que la estrategia determine. De tal suerte que hay ciertas áreas en la empresa a las que se les asignan más recursos que a otras. Por ejemplo, si hemos decidido penetrar un mercado, eso hará que en el área comercial entreguemos mayores recursos, puede ser en términos de mano de obra, puede ser en términos de publicidad, en términos de mercadeo, para justamente cubrir una mayor porción de mercado. Entonces, por eso aquí hablamos de la asignación de recursos. A veces, ya lo hemos repetido en varias oportunidades, es necesario modificar la estructura de la organización. Tenemos que, algo muy importante desde gestión humana, o con la compañía de gestión humana, diseñar recompensas e incentivos. Esto es fundamental cuando usted implanta su estrategia.
porque las personas se comprometen también en la medida en que reconocen qué les va a brindar la organización por el esfuerzo que están desarrollando. Eso tiene que verse reflejado en un plan coherente de recompensas e incentivos, ¿cierto? Hoy en día las organizaciones ofrecen a los trabajadores no solamente beneficios en materia salarial, sino beneficios que se reflejan en jornadas, en horarios flexibles, en la participación en acciones, en la participación en utilidades, en el pago mediante bonos, en unos días adicionales de descanso, de vacaciones, en el pago de algunos requerimientos que hacen los trabajadores, en la construcción de jardines para los hijos de los empleados, en el facilitarles el transporte. Es decir, cuando usted piensa en las personas que hacen parte de su organización y personaliza en función de las necesidades individuales lo que usted les puede entregar en materia de recompensas e incentivos, está ganando terreno de manera sustancial frente a la competencia. Recuerden que la mano de obra, o mejor, la fuerza de trabajo, es una mercancía como cualquiera otra y está sujeta a las leyes de oferta y demanda. Si usted no logra satisfacer las necesidades de sus trabajadores, ellos pueden en cualquier momento desplazarse hacia la competencia o hacia cualquier otra organización y ofrecer esos conocimientos o esas competencias en general que en este momento le están entregando a usted como organización. Entonces necesitamos primero atraerlos, posteriormente retenerlos. Se les retiene en buena medida mediante las recompensas y los incentivos que usted pueda ofrecer. No es solamente brindar un clima organizacional adecuado, digamos la palmadita en la espalda para ponerlo en términos más sencillos, sino que en términos materiales, en dinero, en beneficios, usted tiene que manifestarse frente al trabajador. Eso hará que el trabajador capture la idea de que él es esencial para la organización y de que su participación allí es clave para el alcance de los objetivos. Hay que propiciar el cambio, hay que vencer la resistencia al cambio. Cuando usted implanta una estrategia, tiene que romper muchas tradiciones seguramente, tiene que frenar la inercia en la que de pronto la organización se encuentra, tiene que hacer evidente la urgencia de cambiar, tiene que hacer evidente la necesidad de alcanzar esos objetivos por los cuales ahora la empresa se encuentra luchando. Por eso es necesario propiciar el cambio y generar un ambiente que facilite dicho cambio. Cuando el cambio está, digamos, a la vista de muchas personas, en algunas oportunidades estos cambios afectan las prebendas que algunos trabajadores han alcanzado, mueve relaciones internas dentro de la estructura de la organización, sobre todo en la estructura informal, y por eso es necesario vencer esa resistencia. Y finalmente, todo esto está relacionado con el generar cultura, ¿cierto? El generar cultura en algunas oportunidades implica el transformar valores al interior de la organización, el romper mitos, seguramente creando otros, en alterar, digamos, la manera en que las cosas tradicionalmente se han venido haciendo. Recuerden que hay alguna definición por allí de cultura organizacional que dice que la cultura es la manera en que hacemos las cosas acá, ¿cierto? Entonces, usted puede tener dos organizaciones similares, pero cada una de ellas tendrá su propia cultura.